Hola a todos, en esta presentación vamos a tratar el tema de lípidos simples. Bien, anteriormente ya tratamos el tema de ácidos grasos, ¿sí? Bueno, dentro de la clasificación de los lípidos simples vamos a encontrar a los acilgliceroles y a las ceras. Nosotros vamos a estudiar a los acilgliceroles. Muy bien. Bueno, dentro de los acilgliceroles vamos a ver que va a ser una molécula de lípido simple, la cual va a estar compuesta por una molécula de glicerol y ácidos grasos. Bien, anteriormente ya estudiamos a los ácidos grasos, así que ahora tenemos que estudiar a la molécula de glicerol. Muy bien. Bueno, este glicerol y este ácido graso se van a unir para formar el acilglicerol a través de una unión que es la unión éster. ¿Sí? Esto se pregunta, ¿bien? ¿Cómo se forma un acilglicerol? Se forma por una molécula de glicerol más ácidos grasos a través de una unión de tipo éster, ¿sí? Lo que vemos acá es a la molécula de glicerol, ¿sí? La molécula de glicerol es una molécula, es una molécula que tiene tres funciones alcohol y que está compuesta por tres carbonos, ¿sí? Los carbonos se pueden nombrar del 1 al 3, es decir, tenemos al carbono 1, que es este, al carbono 2, que es este, y al carbono 3, que es este. O también se puede nombrar con letras griegas, es decir, el carbono 1 le decimos carbono alfa, al carbono 2, digamos que puede ser el carbono beta, y al carbono 3 puede ser el carbono alfa prima, ¿sí? Como vemos está compuesto por tres funciones alcohólicas en cada carbono, ¿sí? Se unen estas funciones alcohólicas, la cual, digamos, se van a unir con ácidos grasos, con el carboxilo de los ácidos grasos, formando las uniones de tipo éster, ¿sí? Y formando las moléculas de acilgliceroles. Bien, si se nos une un solo ácido graso a una función alcohólica de glicerol, vamos a tener a un monoacilglicerol, como vemos acá, ¿sí? Este sería un monoacilglicerol. Si se nos une dos moléculas de ácidos grasos, vamos a tener a una molécula que llamamos diacilglicerol. Y si se unen tres ácidos grasos a la molécula de glicerol, vamos a tener al triacilglicerol, que vemos acá, ¿sí? Analicemos estas fórmulas. Por ejemplo, cuando se nos unió una molécula de ácido graso a la molécula de glicerol, por tipo de unión éster, tenemos al monoacilglicerol, el cual vemos acá, ¿sí? Vemos a la molécula de glicerol con sus tres carbonos y vemos a la unión de tipo éster, ¿sí? Esta es la unión de tipo éster y R significa que continúa la cadena del ácido graso que sea, ¿sí? Puede ser cualquier cadena de cualquier ácido graso, muy bien, en tipo de unión éster, ¿bien? Puede ser que este ácido graso se una al carbono número 1, también lo puede hacer al carbono número 2, como por ejemplo acá. Vemos que en este caso se unió el ácido graso con unión éster, acá está la unión éster, este ácido graso se unió en el carbono número 2, por lo tanto decimos que es el 2-monoacilglicerol. Ahora, cuando ya se unen dos ácidos grasos, es decir, a la molécula de glicerol, acá vemos que se unió un ácido graso en unión éster a la molécula de glicerol, y acá vemos que se unió otro. Tenemos entonces al diacilglicerol, ¿sí? Ahora cuando se unen tres, acá vemos que se unió una molécula de ácido graso en unión éster, acá está la unión éster, acá está la otra unión éster y acá está la tercera unión éster del tercer ácido graso. Decimos que tenemos a un triacilglicerol. ¿Se entiende? Ahora, la nomenclatura. Nos interesa estudiar la nomenclatura por el hecho de que puede ser que le pregunten o que le pidan que dibujen un triacilglicerol con, por ejemplo, puede ser con dos ácidos grasos saturados y con un ácido graso insaturado, ¿sí? Y a la vez, además de dibujarlo, les pueden pedir que los nombren, ¿sí? Entonces tenemos que ver a la nomenclatura. La nomenclatura es muy simple, pero antes de ver a la nomenclatura vamos a decir que los ácidos grasos que estén constituidos, o digamos que los triacilgliceroles que estén constituidos por tres ácidos grasos iguales, o todos los ácidos grasos sean iguales, vamos a decir que lo vamos a llamar como homotriacilgliceroles, ¿sí? Y aquellos triacilgliceroles que estén constituidos por ácidos grasos diferentes, lo vamos a denominar como heterotriacilgliceroles. Bien, ahora sí a la nomenclatura. Para nombrar un ácido graso es muy fácil. Lo que hay que tener en cuenta es el nombre de los ácidos grasos que constituyen al triacilglicerol. Bien, tenemos que tener en cuenta ese nombre y a la terminación de la palabra del nombre del ácido graso le agregamos el sufijo oil, ¿sí? Por ejemplo, tomemos esta molécula, ¿bien? Decimos que tenemos que tener en cuenta el nombre de los ácidos grasos que constituyen a
esta molécula, o a la molécula del triacilglicerol. En este caso, esta molécula está constituida por este ácido graso que viene a ser, este es un triacilglicerol, ¿no? Este ácido graso viene a ser el palmitato, y este ácido graso que constituye este triacilglicerol es otro palmitato. Y el del medio, el del carbono número 2, este ácido graso viene a ser, digamos, el ácido graso oleico, ¿sí? El ácido graso insaturado. Bien, entonces pasemos a nombrar esta molécula. Vamos a ver que en la posición 1 y en la posición 3 tenemos al palmitato. Bien, entonces tenemos que nombrar al ácido graso que constituye a la molécula triacilglicerol, pero también tenemos que ubicar o tenemos que indicar en qué posición está ese ácido graso. Por lo tanto, decimos que este ácido graso está en la posición 1 y en la posición 3, es decir, 1,3, dipalmitoil, porque tenemos dos palmitatos, ¿sí? Por eso la palabra di, palmitoil y la palabra oil, o sea, le agregamos el sufijo oil a la terminación de la palabra del palmitato, ¿sí? En vez de palmitato ponemos palmitoil. Ahora ya nombramos estos dos ácidos grasos de la molécula triacilglicerol, pero nos falta el de ácido graso del medio, es decir, el oleico, ¿bien? Para nombrar el oleico es lo mismo que el otro, ¿sí? Es decir, ubicamos a dónde está ubicado este ácido graso, está ubicado en el carbono número 2, por lo tanto ponemos 2, es el ácido graso oleico, ponemos oleil, y al final de la palabra de todo triacilglicerol ponemos la palabra glicerol, ¿sí? La palabra glicerol, y tendríamos directamente nombrado al triacilglicerol. Bien, sería en este caso el 1,3 dipalmitoil 2 oleil glicerol, ¿sí? Entonces, para sintetizar, nombramos a un triacilglicerol de la siguiente manera. Tenemos en cuenta el ácido graso que constituye a la molécula triacilglicerol, reemplazamos su terminación de la palabra por el sufijo oil, indicamos primeramente dónde está ubicado este ácido graso, y al final de la palabra ponemos la palabra, digamos, al final de la nomenclatura, final de la nombración, ponemos la palabra glicerol, ¿sí? Bueno, las propiedades de los acilgliceroles. Vamos a ver tanto propiedades físicas como propiedades, digamos, químicas, ¿bien? Una de las propiedades de los acilgliceroles va a ser la solubilidad, ¿sí? Como vimos anteriormente con los ácidos grasos, pero en este caso vamos a ver que los mono y los diacilgliceroles van a tener poder emulsionante, ¿sí? Como ya vimos anteriormente, que era la emulsión. Estas moléculas van a ser polares gracias a sus hidroxilos libres. Vemos que acá un monoacilglicerol tiene su hidróxido libre y su hidróxido libre, lo cual le da la polaridad. Bien. Por otro lado, los triacilgliceroles, como no tienen hidroxilos libres, van a ser solubles solo en cloroformo, en éter, etc. Es decir, en solventes, digamos, que no son, digamos, polares, ¿sí? Por otro lado, tenemos a la temperatura de fusión. La temperatura de fusión va a depender de los ácidos grasos que la compongan. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Si tenemos un triacilglicerol que está compuesto por ácidos grasos saturados de cadena larga, la temperatura de fusión va a ser mayor. Pero por otro lado, si tenemos un triacilglicerol, el cual está compuesto por ácidos grasos saturados de cadena corta o ácidos grasos insaturados, la temperatura de fusión va a ser menor o va a disminuir, ¿sí? Entonces, temperatura de fusión, si tenemos triacilgliceroles que compongan o que tengan ácidos grasos con cadena larga, va a ser una temperatura de fusión mayor. Si tenemos un triacilglicerol que tenga un ácido o que tenga ácidos grasos con cadena corta o con ácidos grasos insaturados, va a ser una temperatura de fusión menor, ¿sí? Dentro de las propiedades químicas van a ser muy importantes, son propiedades que van a depender de la función éster y de las cadenas carbonadas de los ácidos grasos, ¿sí? Por ejemplo, una propiedad que tiene es la hidrólisis, ¿sí? La hidrólisis se lleva a cabo, o sea, la hidrólisis de un triacilglicerol, por ejemplo, puede llevarse a cabo por calentamiento con agua en un medio ácido. Por ejemplo, acá tenemos a la tripalmitina, un triacilglicerol, al cual añadimos 3 moléculas de agua y se produjo o se produció, ¿sí?, una hidrólisis. Es decir, hidrolizamos acá, cortamos el enlace, rompimos enlaces, ¿bien? Quiero recordar que la hidrólisis es romper un enlace covalente por la adición de agua. Rompimos acá el enlace, rompimos acá y rompimos acá, porque añadimos 3 moléculas de agua. ¿Y qué nos queda? Nos queda esta molécula de glicerol libre, ¿sí?, y el ácido graso constituyente de esa molécula de triacilglicerol. En este caso nos quedan 3 ácidos grasos que son el ácido palmítico. Bien, entonces,
Por hidrólisis, por calentamiento con agua en medio ácido, se produce la hidrólisis del triacilglicerol, es decir, rompemos acá y rompemos acá, si es que añadimos 3 moléculas de agua, bien, y nos quedaría como producto el glicerol más el ácido graso constituyente de esa molécula de triacilglicerol, que en este caso es el ácido palmítico. Bien, ahora, esta saponificación, el proceso de saponificación es algo que le van a preguntar y le van a tomar, así que esto tienen que saberlo. Bien, la saponificación va a ser un proceso en el cual se va a provocar un rompimiento o una escisión de un triacilglicérido o digamos de un acilglicérido que se va a calentar en presencia de bases fuertes. Esto es muy importante, bases fuertes, ¿sí? Y va a terminar dando como producto el glicerol y una sal correspondiente. Bien, por ejemplo, acá tenemos a la triestearina, ¿sí? La cual es un triglicérido formado por ácidos grasos. Bien, este triglicérido le agregamos, digamos, una base fuerte, en este caso 3 bases fuertes, ¿sí? La calentamos en presencia de base fuerte, que en este caso es el hidróxido de potasio, que es una base fuerte, y lo que produce esta reacción es la escisión o romper, digamos, los enlaces éster, rompió acá y rompió acá, para terminar dándome la molécula de glicerol, que constituía, digamos, en un principio la molécula de triacilglicerio, y la sal correspondiente, que en este caso viene a ser el esterato de potasio, ¿sí? Como vemos, lo que se produjo fue, al agregar esta base fuerte, fue romper los enlaces éster que se daba entre el glicerol y los ácidos grasos que, digamos, formaban el triacilglicérido, y se formó, digamos, como producto el glicerol, que vemos acá, el glicerol y la sal correspondiente. Como vemos que añadimos 3 bases fuertes, lo que se van a formar son 3 sales, ¿sí? Vemos que la sal, el metal de la sal, se unió, digamos, al carboxilo del ácido graso, ¿sí? Acá lo vemos. Entonces, si a ustedes les preguntan qué es el proceso de saponificación, dicen que es el proceso en el cual se provoca una escisión del triglicérido en presencia de una base fuerte o de bases fuertes para dar como producto a una molécula de glicerol y a la sal correspondiente, ¿sí? La sal que corresponda con respecto a la base que agregamos, ¿bien? Esta molécula de glicerol y esta sal correspondiente son moléculas que son solubles. Eso es muy importante también. Les pueden preguntar a qué nivel se da la escisión. Y la escisión, digamos, del enlace se da a nivel de la unión éster, es decir, acá, bien, se da acá y se da acá, ¿sí? Es decir que esta base fuerte se va a romper acá, ¿sí? Va a romper, digamos, va a producir ahí el rompimiento para poder unirse a los ácidos grasos correspondientes y formar la sal correspondiente y el glicerol por otra parte. Bien, también podemos decir que dentro de los triacilgliceroles o junto a los triacilgliceroles, dentro del grupo de las grasas, vamos a tener compuestos como por ejemplo hidrocarburos que van a carecer, ¿sí? Van a carecer de unión éster, ¿sí? Y al carecer de unión éster no pueden hacer este proceso de saponificación. Por eso a este tipo de compuestos como hidrocarburos se los va a denominar como la fracción insaponificable. Bien.